El Triángulo de las Bermudas. Dicen que es un misterioso vértice que se cobra libremente vidas, barcos y aviones. Aquí está pasando algo muy extraño. Algunos nunca son hallados. Buscamos y no encontramos absolutamente nada. Otros aparecen como lápidas en el fondo del mar. El Triángulo es un serio competidor entre otros temidos fenómenos sobrenaturales como los ovnis y las abducciones extraterrestres. Este programa se ha propuesto desentrañar sus secretos y averiguar lo que yace detrás del mito. Volemos al corazón del Triángulo de las Bermudas. Ciencia al desnudo. El Triángulo de las Bermudas. Bienvenidos a los 720.000 kilómetros cuadrados del Océano Atlántico, conocidos como el Triángulo de las Bermudas. Aquí el clima puede destrozar barcos y aviones. Un solo huracán del Triángulo de las Bermudas contiene más energía que 10.000 bombas nucleares. Con olas que pueden medir más de 15 metros, la altura de un edificio de 5 pisos y vientos de hasta 320 kilómetros por hora, 4 veces más fuertes que las Galernas. Incluso con buen tiempo, este triángulo de agua que se extiende desde Miami a las Bermudas hacia el norte y a Puerto Rico hacia el sur, es famoso por tragarse víctimas que desaparecen sin dejar rastro. Sin llamadas de socorro, ni supervivientes que relaten su historia. Otras descansan bajo las olas en cementerios de barcos y aviones. Es imposible disponer de estadísticas fiables, pero hay barcos, aviones y personas que han desaparecido sin explicación o por razones que han salido a la luz más tarde. En 1918, el barco de suministro de la Marina estadounidense, Cyclops, zarpó de Barbados. Poco después, cesaron todos los contactos. Y en 1963, el buque Marine Sulphur Queen efectuó una llamada rutinaria desde Cayo Oeste y nunca más se supo de él. Los científicos insisten en que no hay nada raro en las aguas del Triángulo de las Bermudas y desde un punto de vista estadístico, seguramente los escépticos tengan razón. Sin embargo, las historias y las leyendas no han hecho sino crecer con el tiempo. ¿Pero por qué existe este mito sobre un triángulo de agua? Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo la Guerra Fría y la espeluznante perspectiva de un conflicto nuclear. La incertidumbre y el temor contribuyeron a fomentar mitos inexplicables que florecieron en el cine y la cultura popular. Objetos volantes no identificados avistados sobre suelo estadounidense. Abducciones de alienígenas culpables de numerosas desapariciones. Cualquier historia descabellada entraba en el campo de lo posible. Esas tensiones de la era de la ciencia ficción incubaron libros y reportajes periodísticos sobre supuestas desapariciones y acontecimientos sobrenaturales, justo cuando los viajes aéreos y marítimos y sus víctimas comenzaban a aumentar dramáticamente. A mediados de los años 60, un redactor de la revista Argosy acuñó el término Triángulo de las Bermudas y elevó la leyenda a la categoría de mito. Ahora este programa se ha propuesto... Nos reuniremos con teóritos, expertos y testigos oculares atraídos por el misterio del Triángulo de las Bermudas. Paul Vance es un hombre que cree en el Triángulo de las Bermudas. Afirma haber visto algo extraño durante un viaje en barco. Tal vez un ovni. Mi amigo Doug Gordon y yo zarpamos de West Palm Beach y vimos una luz blanca que apareció en el cielo y luego se paró.
No era un avión, era una única luz blanca. Y cuando se paró apareció una nube bajo ella y empezó a girar, como si fuese un tornado. Pero no era tan larga como un tornado. Y en el mismo instante en el que la luz se paró, el motor del barco comenzó a fallar. La historia de Paul Vance es imposible de probar o de refutar. Pero la ciencia ofrece algunas explicaciones lógicas para muchos de los misterios del Triángulo de las Bermudas. Una de las teorías más extendidas se fundamenta en el tiempo. El mal tiempo afecta gravemente al tráfico marítimo y aéreo de todo el mundo. Y el Triángulo de las Bermudas no es una excepción. Es el hogar de algunos de los fenómenos meteorológicos más temidos del planeta. ¿Podrían deberse al clima extremo muchas de las Bermudas? Nuestro primero y más obvio candidato son los huracanes. Estas monstruosas masas giratorias de nubes y lluvias provocan las mayores tormentas de la Tierra, con una anchura de más de 150 kilómetros y vientos de hasta 320 kilómetros por hora que arrasan todo lo que hallan a su paso. Su potencia llega a sorprender incluso a cazadores de huracanes experimentados, como el fotógrafo de tormentas Jim Ed, que ha vivido la fuerza desatada por un huracán en el Triángulo de las Bermudas. Estaba grabando el piso de abajo de una casa que había sido arrastrada por las olas. Y cuando crucé la calle, vino una ola y me embistió por detrás. Ed casi perdió la vida cuando la fuerza del impacto le arrastró casi 100 metros hacia las fauces de la tormenta antes de que lograse escapar. Esa vez tuvo suerte. Los científicos del Centro Nacional de Huracanes de Miami, en Florida, analizan con detalle la fuerza y dirección de todos los huracanes. Pero a pesar de sus esfuerzos, la madre naturaleza todavía nos depara sorpresas. La potencia inconmensurable de tormentas como el huracán Andrew de agosto de 1992 puede asombrar incluso a los mejores meteorólogos, como Jim Lucine, con resultados descorazonadores. Estaba trabajando en el centro de huracanes, viendo las fotos de los satélites y redactando un informe de un huracán local. Mi mujer, que llevaba 20 años viviendo en la misma casa con mis hijas, me dijo por teléfono que creía que esta vez no nos iba a afectar, porque los vientos eran bastante débiles. Pero yo le dije que lo sentía, pero que se equivocaba. Cuando el huracán Andrew alcanzó el borde del Triángulo de las Bermudas, asoló con toda su furia la casa de los Lucine en el condado de Dade. Llevaba algunas horas sin saber lo que estaba pasando, y cuando giré en la esquina de la manzana donde estaba mi casa ya no estaba allí. El inmenso poder destructivo de los huracanes los convierte en uno de los fenómenos meteorológicos más estudiados del mundo y constituyen probablemente la explicación más racional a los trágicos acontecimientos que tienen lugar en el Triángulo de las Bermudas. Cualquier hecho que aprendamos sobre los huracanes puede ayudarnos a desmantelar el mito del Triángulo. Observamos todos sus movimientos desde el espacio. Y en la Tierra, algunos científicos vuelan deliberadamente al Triángulo de las Bermudas y al corazón de los huracanes para ver qué pueden averiguar. Uno de esos científicos es Robert Rogers. Investigo los huracanes. Tomo medidas de las tormentas. Vuelo hacia su interior. Trabajo con ordenadores para tratar de comprender cómo funcionan los huracanes, cómo se forman. Los rastreo. Estudio lo que causa sus cambios de intensidad, lo que produce lluvias, ese tipo de cosas. Lo primero que hace falta es una masa de agua cálida. Es lo que necesita para alimentarse y para obtener la energía que impulsa los vientos de la tormenta. Otra cosa necesaria es que los vientos sean favorables para que la tormenta pueda mantenerse a sí misma. Si los vientos soplan de diferentes direcciones y a distintas altitudes, la tormenta no se puede mantener.
Hoy en día la tecnología satélite puede avisar de los huracanes que se avecinan a los viajeros del interior del Triángulo. Además existen mejores sistemas de navegación, lo que puede explicar la reciente tendencia a la baja de calamidades y desapariciones cada año que pasa. Pero la historia no está completa. La temporada de huracanes solo dura 6 meses, de junio a noviembre, y muchas de las desapariciones ocurren fuera de esa época. ¿Existen otros fenómenos naturales que formen parte de la leyenda? Las trombas marinas o tornados en el mar son comunes en la costa del sur de Florida y también pueden ser mortales. Esta tormenta de Miami se transformó en una tromba marina con vientos de 175 kilómetros por hora. En el sur de Florida se producen con bastante frecuencia. Son un fenómeno fascinante. A veces se producen varias trombas en fila y se pueden observar todas juntas, aunque solo duran 5 o 10 minutos. Pero las trombas de agua pueden producirse sin previo aviso. Sé que aquí se producen condiciones meteorológicas que pueden afectar a los barcos. Puede haber una tromba de agua mientras tú estás comiendo dentro del barco y te puede pasar una columna giratoria de aire por encima sin que te enteres. Peligrosas e impredecibles, las trombas de agua son demasiado débiles para hundir un barco grande o un avión que vuela a gran altura. Pero, ¿qué ocurre con fenómenos más habituales, como las tormentas? ¿Han contribuido a los mitos del Triángulo de las Bermudas? Las tormentas se forman cuando una masa de aire cálido y húmedo asciende y se encuentra con otra de aire frío. Regiones como la del Triángulo de las Bermudas, en las que masas de aire cálido ascienden continuamente, son incubadoras perfectas. En el mar, las tormentas se forman con rapidez y desatan todo su poder de destrucción sobre los aviones y barcos desprevenidos. Y con las tormentas vienen los rayos, que suponen una amenaza constante en esta parte del mundo. Dave East lleva 14 años trabajando como capitán de barco de submarinismo de Stuart Cove, en Nassau, y bucea en aguas del Triángulo de las Bermudas casi todos los días. Nos encontramos con una tormenta con relámpagos. Pasamos muy cerca de ella y pudimos ver y escuchar los rayos y los truenos. Cuando se oye un trueno hay que soltar el timón, porque si lo agarras sufres una pequeña sacudida. Y luego se escucha un zumbido en la antena, como si tuvieras avispas dentro. Es por la electricidad estática que se acumula dentro. Los rayos pueden desorientar e incluso ser mortales, pero normalmente los barcos grandes y los aviones están protegidos y pueden resistir el impacto de un rayo. Al igual que las trombas marinas y las tormentas, los rayos no parecen ofrecer más que una explicación parcial de la leyenda. Pero a pesar de todas las explicaciones lógicas, hay una desaparición que ha alimentado más que ninguna otra el mito del Triángulo de las Bermudas. Un tranquilo día de verano de finales de la Segunda Guerra Mundial, 5 aviones de la Marina estadounidense, con 14 jóvenes aviadores a bordo, desaparecieron sin dejar rastro. La desaparición del vuelo 19 de la Marina de Estados Unidos despertó la imaginación del público y se convirtió en el mayor de los misterios del Triángulo de las Bermudas. El desastre resultó más dramático por la pérdida de tantos hombres justo después de la Segunda Guerra Mundial. Estas son las imágenes de la tripulación del vuelo 19. Estos jóvenes se convertirían en las víctimas de uno de los mayores misterios de Estados Unidos y concentraron la atención internacional en el mito del Triángulo de las Bermudas. Alrededor de su desaparición se han desarrollado todo tipo de leyendas extrañas. Pero, ¿cuáles fueron los hechos? Tal vez no exista nadie que sepa más de la tragedia que el escritor Jean Cussard, experto y entusiasta del Triángulo de las Bermudas. En lo que respecta al triángulo, me considero la persona que se ha molestado en criterios, con los hechos en lugar de la ficción, de la leyenda y de los rumores. Cussard ha examinado toda la documentación histórica conocida sobre el vuelo 19 y ha escuchado de primera mano relatos de testigos de esa época. Los archivos oficiales revelan que la primera señal de avería del vuelo 19 fue un fallo instrumental. Pero, ¿qué pasó en realidad?
puede que aprendamos algo nuevo si reproducimos todos los pasos del vuelo. Para ello, hemos decidido volar en un auténtico avión Avenger de la Segunda Guerra Mundial y recorrer tal vez por primera vez la ruta exacta planeada por el malogrado vuelo 19 sobre las aguas del Triángulo de las Bermudas. Al mando del experimentado piloto Charles Taylor, el vuelo 19 despegó de lo que hoy es el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Los aviones, 4 de los cuales llevaban una tripulación de 3 hombres y otro con solo 2 aviadores a bordo, tenían que volar una ruta en 4 tramos. De Fort Lauderdale a Bimini, de allí al Cayo de Great Harbor, luego a la isla de Gran Bahama y después de vuelta a la base. Hacía buen tiempo y parecía una misión muy fácil. El primer trayecto les llevaría a Bimini, a unos 90 kilómetros de la base de Fort Lauderdale, y tendrían que efectuar unas prácticas de lanzamiento de torpedos sobre el bajío de Chicken and Hen durante la travesía. El plan indica que tenían que continuar hacia el este con la brújula orientada a 90 grados y 107 kilómetros. Después tenían que girar al noroeste durante 117 kilómetros. Y un giro final al oeste les colocaría en ruta directa a su base de Fort Lauderdale. Los datos demuestran que efectuaron los 3 primeros tramos del recorrido, pero no el último. Perdieron contacto a las 19:04 horas y nunca se volvió a saber de ellos ni se encontraron sus restos. Fue un viaje trágico para los tripulantes del vuelo 19 y los amigos y seres queridos que dejaron atrás. Obie O'Brien, un expiloto de la Marina y héroe de guerra que se alistó un año después del desastre, pilotará nuestro bombardero Avenger, idéntico a los 5 aviones del vuelo 19. En 1950 yo pilotaba un Corsair del escuadrón Corsair y fuimos a... y me concedieron la medalla aérea. Nuestro piloto pertenece a la misma generación que los jóvenes y abnegados pilotos del vuelo 19, que debían de estar agradecidos por haber sobrevivido a los peligros de la Segunda Guerra Mundial. Para que nuestro vuelo resulte a vuelo 19 y todos los pilotos durante muchos años, guiándose con una brújula y observando las islas de debajo. Despegamos de la misma pista de Fort Lauderdale y a la misma hora, las 14:10 que el vuelo 19, pero con unas condiciones meteorológicas ligeramente mejores. En el vuelo 19 hace 60 años, las primeras señales de que había problemas se produjeron cuando su jefe, el teniente Charles Taylor, informó por radio de que no estaba seguro de cuál era su posición. Jim Ward era el operador de la radio del cercano buque de la Armada que escuchó ese día las transmisiones del funesto vuelo. Escuchamos al jefe de la misión llamar a la torre y pedir si podían encender el radar y localizarle, porque no sabía dónde estaba. Parece inexplicable, pero parece que Taylor creía que se encontraba sobre los Cayos de Florida, la cadena de islas que se extiende a lo largo de 160 kilómetros sobre el Golfo de México. Pero lo más probable es que se encontrase a más de 300 kilómetros al nordeste. La torre le respondió unos 15 o 20 minutos después y le dijo que no podían localizarle en el radar. Le preguntaron si tenía alguna idea de dónde estaba. Él dijo que había visto algunas islas y le preguntaron si podía identificarlas. La transcripción exacta de las transmisiones de radio revelan que Taylor estaba en apuros. Las de Fort Lauderdale, en Florida. Sobrevolamos tierra, pero está entrecortada. Seguro que son los Cayos de Florida. Pero no sé a qué distancia al sur estamos, ni cómo volver a Fort Lauderdale. Tras volar sin incidentes, nuestro avión se encuentra con un problema. Sorprendentemente, es casi la misma hora a la que Taylor anunció que sus instrumentos no funcionaban, las 15:50 horas. El indicador de viraje y deslizamiento de nuestro Avenger empieza a funcionar de forma errática, y a nuestro piloto le cuesta girar de forma suave y eficaz. Vamos a girar y volar hacia el este 2 grados. Nos estamos alejando demasiado hacia el norte en lugar de ir al este. Si hay algo, no lo veríamos.
Habían pasado 3 horas desde que despegaron y les quedaba combustible para volar al menos 3 horas más. La tripulación comenzó a discutir y otro piloto del vuelo 19, el capitán Edward Powers, intentó hacerse con el control de la situación y girar hacia el este. Maldita sea. Si pudiéramos girar hacia el este, nos dirigiríamos a casa. En nuestra recreación del vuelo, la siguiente hora transcurre sin incidentes y pronto avistamos el callo de Great Harbor debajo de nosotros. Giramos hacia la izquierda y nos dirigimos al norte hacia Gran Bahama, el punto más al norte de nuestro recorrido, que está a otra hora de vuelo. Aquí el vuelo 19 debería haber girado hacia el oeste para dirigirse a casa. Pero a estas alturas, el vuelo 19 debía de estar muy desorientado, con el nivel de combustible peligrosamente bajo, a la vez que oscurecía rápidamente. ¿No has llegado lo bastante lejos hacia el este? ¿Cuánto tiempo llevamos volando hacia el este? Ahora nos dirigimos a 270 oeste. Entonces, por increíble que parezca, otro duende altera nuestra recreación del vuelo 19. Nuestro piloto de acompañamiento, que vuela junto a nosotros para filmar el Avenger, anuncia que el indicador de viraje y deslizamiento de su avión, exactamente el mismo instrumento que le falló antes a nuestro avión, tampoco le está funcionando bien. Se ha quedado totalmente inmóvil. Aquí está pasando algo muy extraño. ¿Cuál es el problema? Y lo que es más importante, ¿por qué está pasando? Llevamos casi 2 horas recreando el vuelo 19 con 2 aviones y 2 averías de instrumentos. Sea cual sea la explicación, conseguimos virar finalmente al oeste, un movimiento que habría salvado las vidas del vuelo 19, y ponemos rumbo a Fort Lauderdale con una sensación inquietante. El vuelo 19 nunca pudo efectuar ese giro final al oeste. Los 5 aviones estaban condenados a seguir volando con los depósitos de combustible vaciándose rápidamente en dirección cada vez más hacia el este, sobre un mar vacío y en mitad de una oscuridad creciente. Nos dirigiremos a 200. Al primer hombre le queden menos de 40 litros de gasolina, aterrizaremos todos juntos en el agua. ¿Lo ha entendido todo el mundo? Y eso fue lo último que oímos de él por radio. Le preguntamos que cuánta gasolina le quedaba y nos dijo que para unos 20 minutos o media hora. Esperamos a que pasara la media hora y no volvió a haber ningún tipo de comunicación por radio. Sabía que enviaron todos los barcos y aviones disponibles a buscarles. Las normas de la Marina dictan que todos los aviones de una formación han de aterrizar juntos en casos semejantes. Nadie sabe lo que pasó de verdad con los aviones del vuelo 19. ¿Por qué no se encontró nunca ni un solo tripulante, chaleco salvavidas o escombro de los 5 aviones de 7 toneladas? Casi he podido sentir la presencia de los 14 valientes que perecieron hace 60 años. Y es una sensación que te da que pensar. La desaparición del vuelo 19 y la conmoción mediática que le siguió solidificó la leyenda del Triángulo de las Bermudas y continúa siendo su misterio más famoso. Pero los 5 aviones que desaparecieron en 1945 no fueron los últimos en desvanecerse en el aire. El 27 de diciembre de 1948, un DC-3 despegó de San Juan de Puerto Rico con destino a Miami y desapareció sin dejar rastro. El 28 de agosto de 1963, 2 enormes aviones militares de repostaje aéreo se estrellaron cuando regresaban a la base aérea de Homestead, cerca de Miami. Volaban a unos 150 metros de distancia y cayeron simultáneamente desde una altitud de unos 11.000 metros, pero no desaparecieron sin más. Se hallaron los restos, pero no se supo si ambos aviones habían colisionado o si se trató de un error del piloto. Nunca se sabrá la verdad exacta. Este accidente también ha pasado a los anales de las leyendas del Triángulo de las Bermudas, lo que indica lo fácil que un hecho se puede convertir en un mito. En nuestra búsqueda para desentrañar el mito del Triángulo de las Bermudas no queremos descartar ninguna posibilidad y hemos examinado los fallos mecánicos y humanos.
¿Pueden los errores de los pilotos y la desorientación espacial ofrecer una respuesta a la desaparición de los aviones? Los pilotos que sobrevuelan el mar pueden perder con facilidad el sentido de la posición e incluso confundir lo que está arriba con lo que está abajo y la izquierda con la derecha. Los seres humanos no están diseñados para viajar a gran velocidad en 3 dimensiones por encima del suelo. Incluso en un día despejado es posible desorientarse y confundir el mar con el cielo, sobre todo cuando la luz se refleja en la superficie del mar, lo que es muy común en esta parte del mundo. Cuando hay niebla, el problema es aún peor. Y cuando deja de estar claro lo que está arriba y lo que está abajo, es fácil estrellarse contra el mar. Una persona que conoce muy bien los peligros de la desorientación es la instructora de vuelo de Florida, Carol Collins. Ella piensa que la leyenda del Triángulo de las Bermudas puede tener una explicación muy fácil. En un día nublado apenas puede distinguirse el horizonte. Si miras a este lado todavía se ve la raya del horizonte, pero no con tanta claridad como se veía por el otro lado. Voy a inclinar un poco el avión. Ahora mismo estamos virando poco a poco hacia arriba y se darán cuenta de que no se nota nada. Y luego puedo descender gradualmente y si no es un descenso muy brusco, con el que te pitarían los oídos, ni siquiera se nota que estamos bajando. Collins no es una creyente. En su opinión, muchos de los accidentes del Triángulo de las Bermudas pueden achacarse a la tensión, el cansancio o la desorientación. ¿Es posible que se traten de un error humano? El meteorólogo Chris Lancy opina que la mayoría de los incidentes tienen explicación. Como vecino, ni siquiera como científico, no me cuesta nada achacar al error humano los problemas de los que se culpa el Triángulo de las Bermudas. Hay mucha gente que hace cosas estúpidas en esa zona y decide echarle la culpa a otra cosa. Conociendo la naturaleza humana y cuántos idiotas viven aquí, es fácil que se produzcan errores de juicio. Hay una institución que dispone de información única y de primera mano sobre los barcos y aviones que se meten en líos en el Triángulo de las Bermudas, la Guardia Costera de Estados Unidos, que se ve involucrada en todos los rescates de la costa estadounidense. El contramaestre de helicópteros de la Guardia Costera en Miami está orgulloso de pertenecer a los servicios de rescate marítimo más ocupados del mundo y sabe con exactitud lo fácil que resulta desorientarse. A veces, en los días de mar en calma, se forma una calima y entonces el mar parece el cielo y el cielo parece el mar. Según costera sobre embarcaciones y aeronaves perdidas en la zona en los últimos 60 años, nada sugiere que los accidentes fueran el fruto de otra causa que un error humano o un fallo mecánico. De media, la Guardia Costera estadounidense salva 11 vidas al día y socorre a unas 130 personas en apuros. En los últimos años, se ha rescatado a un porcentaje más elevado de personas en peligro gracias a un nuevo instrumento de rescate más exacto, que se llama EPIR, las siglas en inglés de Radio Baliza de Emergencia Indicadora de Posición. Las EPIRs han salvado más de 14.000 vidas en todo el mundo desde que se introdujeron en 1982. En el Triángulo de las Bermudas todos los años se llevan a cabo miles de rescates y las EPIRs juegan un papel fundamental en la localización de las embarcaciones en apuros. Te lo puedes llevar al agua si tu barco se hunde y activarlo para enviar una señal a los satélites, que tienen un código específico para cada uno, entre 4 y 6 EPIRs. La Guardia Costera de Estados Unidos no reconoce oficialmente la existencia del Triángulo de las Bermudas.
Pero sigue habiendo casos en los que la Guardia Costera es incapaz de localizar una embarcación desaparecida, incluso si llevaba una baliza EPIR a bordo. La mayor parte de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas están causadas por el mal tiempo, un error humano o un fallo mecánico. Quien peor suerte tiene puede sufrir una combinación de los tres. Existe una anécdota curiosa sobre un promotor inmobiliario con base en Miami, Bruce Gernon. Poco después de despegar de la isla de Andros, en las Bahamas, con rumbo a Miami, en un vuelo rutinario, Gernon afirmó que había visto una nube lenticular de aspecto inocente. Es el tipo de nube que normalmente rodea las montañas, pero flotaba a varios kilómetros de la costa sobre el Bajío de Gran Bahama. Gernon dijo que las cabezas de yunque de la nube formaron un túnel al final del cual el cielo estaba azul. Cuando se introdujo volando en la nube, notó que se producían fuertes destellos de luz, que no eran rayos ni relámpagos. Parecía que la nube entera estaba cargada de energía. También afirmó que dentro del túnel aparecieron unas rayas extrañas que rotaban muy lentamente en sentido inverso las agujas del reloj. Las rayas recorrían toda la longitud del túnel, que por lo menos tenía 15 kilómetros de largo. Tendría que haber tardado unos 3 minutos en cruzar el túnel. Pero solo tardé 20 segundos. Gernon experimentó una sensación de ingravidez y cuando volvió la vista notó que en las puntas de las alas se estaban formando unas estelas. Y luego contempló cómo el túnel se venía lentamente abajo. Gernon cree que la energía electromagnética puede causar una niebla electrónica única alrededor de un avión. Y eso fue lo más misterioso del vuelo. No estaba volando a través de la niebla, estaba volando con la niebla. Era una niebla distinta, con energía electromagnética dentro. Entonces, según Gernon, la niebla comenzó a desvanecerse en pocos segundos y de repente se encontró sobre Miami. Cuando miró el reloj, se quedó conmocionado porque el vuelo solo había durado 33 minutos, en lugar de los más de 60 minutos previstos. La historia de Gernon, de una niebla electromagnética que rodeó su avión en el Triángulo de las Bermudas, es tan extraña que desafía una simple explicación física. Pero existe otro hombre atraído por el misterio del Triángulo, un científico aficionado y autodidacta que investiga un fenómeno similar. Desde un laboratorio improvisado en su piso de Vancouver, John Hutchinson afirma haber practicado la levitación y haber doblado metales mediante una fuerza electromagnética que él denomina orgullosamente el efecto Hutchinson. Cree que ha presenciado la misma niebla electrónica misteriosa que Gernon. A veces desentrañar fenómenos extraños exige buscar respuestas fuera de lo habitual. Para unos, Hutchinson es un soñador excéntrico, pero para otros es un pionero de la ciencia. Mi educación no supera el bachillerato. No tengo ninguna cualificación de ningún tipo. La niebla metálica que he creado mediante mis propias investigaciones se parece a la niebla electrónica que vio Bruce Gernon. Estoy comparándola con mis notas sobre la niebla metálica. Lo que yo he visto es una bola de un material blanco grisáceo, denso y metálico que sale de la nada. Sé que existe una correlación entre ambas nieblas. Hutchinson cuenta que su historia comenzó en mayo de 1980, cuando estaba experimentando con el equipo que había instalado en su pequeño apartamento. Dice que percibió ligeros movimientos de los objetos cercanos al campo eléctrico que estaba a generías del campo, hasta que de repente lo consiguió. Logró que una bala de cañón de casi 30 kilos levitase sobre la superficie de la mesa. Con los primeros experimentos que hice, capté el interés de mucha gente de todo tipo de la comunidad científica.
con la levitación, el doblar metales y todas esas cosas raras. La gente pensó que lo que yo había descubierto tenía una aplicación tecnológica. Hutchinson afirma que hace levitar objetos y dobla metales mediante una combinación de ondas de radio y potentes campos magnéticos de millones de voltios. ¿Ha encontrado de verdad la forma de neutralizar la fuerza de gravedad? La verdad es que nadie le ha tomado demasiado en serio. La comunidad científica establecida no se ha apresurado a aporrear su puerta para estudiar sus sorprendentes afirmaciones. Y hay otro problema. Estas imágenes son de Hutchinson y este programa no ha tenido forma de comprobar sus tesis. Hutchinson dice que los efectos que ha grabado se producen por una fuente de energía increíble. Nos da detalles vagos, pero afirma que su hallazgo está relacionado de algún modo con la teoría científica denominada del punto de energía cero, hasta ahora sin demostrar. 30 centímetros cúbicos de esa energía pueden cubrir las necesidades energéticas de la Tierra durante 100 años. Los científicos creen que las aplicaciones de la energía cero son completamente teóricas. Inasequible al desaliento, Hutchinson sigue creyendo que ha descubierto una energía oculta y cree que dentro del Triángulo de las Bermudas puede que dicha energía se produzca de modo natural con efectos similares a los que ha presenciado en su laboratorio improvisado. Para Hutchinson, las fuerzas del punto cero pueden ser lo bastante fuertes como para doblar las armazones de los aviones o partir por la mitad los cascos de los barcos. Y cree que sus experimentos de aficionado podrían servir para explicar las fuerzas que actúan en el Triángulo de las Bermudas. Pero hasta la fecha, ni se han verificado ni se han reproducido. No hay ningún barco o avión que haya sufrido los síntomas que él describe, y este programa ha llegado a la conclusión de que sus teorías sobre la energía electromagnética sirven para perpetuar la leyenda del Triángulo de las Bermudas, pero no arrojan nada de luz sobre la realidad de la situación. No es más que una coincidencia, pero otros teóricos del Triángulo también vinculan las fuerzas magnéticas a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. La Tierra es como un imán gigante rodeado por la magnetosfera, campos de fuerzas magnéticas que se extienden de un polo al otro. Un efecto de ese campo magnético es a veces visible en forma de luces polares, que en el hemisferio norte se conocen como aurora boreal. Son luces temblorosas causadas por la energía del Sol, partículas que son barridas hacia los polos por el campo magnético de la Tierra y chocan con nuestra atmósfera. Ese campo magnético es el que hace funcionar las brújulas, la más vital de todas las herramientas de navegación, hasta que surgieron los satélites de posicionamiento global. Las brújulas apuntan hacia el norte magnético de la Tierra, un lugar que rara vez se encuentra alineado con el polo norte. Es un hecho que los navegantes han aprendido a ponderar. Hace mucho tiempo que se sabe que existe un hecho sobre el Triángulo de las Bermudas que algunos sugieren que podría causar problemas de navegación en la zona. Es uno de varios lugares en la Tierra en los que el norte magnético y el real se encuentran alineados. Otra región semejante, frente a las costas de Japón, goza de la misma reputación misteriosa por la desaparición de barcos. Pero cuesta imaginar que esta alineación del norte magnético y el norte real, ampliamente conocida, pueda causar problemas a cualquier navegante cualificado. Sin embargo, el magnético de la Tierra, la magnetosfera del Triángulo de las Bermudas cambia más deprisa que en ningún otro sitio del planeta. Y en este caso, eso significa que el Triángulo de las Bermudas no se parece a ningún otro lugar de la Tierra. Las pruebas nos han llegado del espacio, a casi 650 kilómetros de la Tierra. En 1999, un cohete de la NASA lanzó un satélite diminuto de apenas 60 kilos, fabricado por unos científicos de Dinamarca. Desde entonces, el satélite Ørsted ha sobrevolado las aguas del Triángulo de las Bermudas más de 25.000 veces y ha medido la fuerza del campo magnético de la Tierra. Hemos observado que el campo magnético principal que proviene del núcleo fluido de la Tierra ha cambiado sustancialmente en la zona de las Bermudas. El satélite recoge datos para medir efectos en lo profundo del interior de nuestro planeta. El núcleo de la Tierra probablemente es de hierro sólido,
Pero se cree que la magnetosfera la crea el movimiento del núcleo exterior líquido, que gira como una dinamo gigante y genera el campo magnético de la Tierra. Un grupo de científicos daneses comparó sus datos con lecturas similares obtenidas hace 20 años por el satélite estadounidense Maxat. Fue la primera vez que se habían fijado concretamente en la zona de las Bermudas y los resultados fueron dramáticos. Al comparar los campos magnéticos de la misión Maxat con la de la misión Ørsted, comprobamos que en la región de las Bermudas el campo magnético había disminuido un 6% en los últimos 20 años. El campo magnético de la Tierra se debilita en el Triángulo de las Bermudas más deprisa que en cualquier otra parte del mundo. Es un hallazgo fascinante. Pero, ¿qué ha podido causar esos cambios en las últimas 2 décadas? Las corrientes marinas y eólicas apenas han variado en siglos. La superficie que recubre la Tierra tardó milenios en formarse. Por eso los científicos daneses creen que la causa de la disminución del campo magnético debe estar a mayor profundidad, en el núcleo líquido de la Tierra. Afirman que los cambios magnéticos podían ser fruto de una violenta turbulencia, el equivalente a una tormenta en lo profundo del hierro fundido del núcleo del planeta, justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Entonces, ¿podrían servir los descensos del campo magnético para encontrar una respuesta a la temible reputación del Triángulo de las Bermudas? Los teóricos del Triángulo se preguntan si los cambios del campo magnético de las Bermudas podrían estar afectando a los sistemas de navegación o a la climatología. Si existe una gran tormenta enterrada a gran profundidad bajo el lecho marino del Triángulo de las Bermudas, ¿podría afectar de forma misteriosa a marinos y aviadores o a sus barcos? El campo magnético de la Tierra ha variado muchísimo a lo largo de millones de años y continúa cambiando en la actualidad. Cuesta imaginar que una ligera variación en la zona de las Bermudas afecte a la navegación marítima o aérea o a la gente que viaje a bordo. A pesar de esta lógica, los que creen en el mito del Triángulo siguen planteando preguntas. Y aunque nos habíamos propuesto resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas, hemos acabado suscitando más preguntas que respuestas. ¿Qué nos queda todavía por cubrir en nuestra investigación del mito? Hemos examinado el trágico misterio del vuelo 19, probablemente causado por un error humano. En el Triángulo de las Bermudas se han perdido muchos barcos y aviones, pero también se han perdido muchos barcos y aviones en otras zonas del mundo. Creo que allí hay algo, pero no tengo la respuesta. Hemos considerado la existencia de ovnis, un hecho muy poco probable. Después de ver lo que vi esa noche, creo que en el Triángulo de las Bermudas hay algo. Hemos considerado que los barcos que se hundieron sin dejar rastro pudieron ser víctimas del mal tiempo. Sé que allí puede hacer muy mal tiempo. Y que los aviones que desaparecieron de la faz de los mapas pudieron ser víctimas de la desorientación espacial de sus pilotos. Gran parte de ello se debe al cansancio y el estrés de los pilotos. También hemos escuchado el relato de un hombre sobre niebla electrónica y distorsión del tiempo y las aparentemente imposibles afirmaciones de otro sobre fuerzas electromagnéticas que doblan metales y hacen levitar objetos. 30 centímetros cúbicos de esa energía pueden abastecer las necesidades energéticas de la Tierra durante 100 años. Y lo que resulta más intrigante de todo, hemos aprendido que el campo magnético de la Tierra se está debilitando más deprisa en el Triángulo de las Bermudas que en ninguna otra parte del mundo. Pero al final de nuestro viaje, ninguna razón ha servido para explicar la extraña reputación del Triángulo. El Triángulo de... Y tal vez es así como debería permanecer uno de los mayores misterios del mundo.